Carlos Barba y el doctor Alejandro Canales. La doctora Matilde Luna es doctora en ciencia política y tiene una licenciatura en sociología. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y participa o es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su principal línea de investigación es sobre mecanismos de coordinación social, dentro de la que ha trabajado sobre relaciones corporativas y redes sociales, sobre los temas empresarios y política, redes de conocimiento y redes de acción pública. Actualmente es corresponsable del proyecto de investigación colectiva sobre análisis del desempeño de las asociaciones civiles y políticas. Es miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias, miembro del Comité Ejecutivo Research Committees and Economy and Society de la Academia Internacional de Sociología para los periodos 1994, 1998 y 1998-2002, y es justamente con quien vamos a iniciar ese panel. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación a la red, al doctor Aguilar Villanueva. Y el tema que quiero abordar es el de la acción pública más allá de las instituciones políticas. Para referirme a este tema, quiero referirme con ello a la lógica asociativa de ciertas estructuras y organizaciones que operan en los espacios públicos, más allá, como decía, de las instituciones políticas y quizás también más allá de las organizaciones sociales y de las instituciones del mercado. Al hablar de la lógica asociativa, lo que quiero proponer es una serie de ideas sobre las propiedades, características y tensiones distintivas de estas experiencias asociativas. Me refiero fundamentalmente a casos como las redes de políticas públicas, los consejos participativos, los consejos consultivos y muchas otras formas de cooperación que conjuntan individuos y organizaciones y que expanden las fronteras entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Bueno, al multiplicarse estas formas de cooperación y construcción de acuerdos, ha cambiado la fisonomía y la dinámica de la política, dando origen a una serie de estructuras más descentralizadas, más dispersas, más horizontales que las formas tradicionales o convencionales de organización política. Al mismo tiempo también han creado problemas distintivos, nuevas formas de exclusión, nuevas acumulaciones de poder y nuevas fuentes de conflicto. De algún modo voy a dar continuidad un poco a la conferencia anterior al hablar de la cooperación y de la función de la confianza en estas estructuras de cooperación. Algunos de estos esfuerzos de colaboración operan en espacios muy pequeños, muy acotados, una población, una organización, mientras que otros se expanden por el mundo entero. En ese sentido, no creo que sea un problema de escalas, ¿no? Porque como se mencionaba hace un rato, porque pueden funcionar o pueden no funcionar independientemente de la escala, según las experiencias que ha habido. Algunos se interesan por asuntos muy concretos, mientras que otros esfuerzos de cooperación se preocupan por temas generales como la protección del ambiente, el desarrollo global o la paz internacional. Algunos son muy informales, poco más que el de una reunión entre conocidos que comparten un cierto interés, mientras que otros intentan formar organizaciones más duraderas con participantes bien reconocidos. También varían mucho las funciones que estas formas de cooperación
pueden desempeñar, por ejemplo, la asesoría, la decisión conjunta, el monitoreo, el control ciudadano del gobierno o del mercado, etc. Pero a pesar de sus muchas diferencias, estos esfuerzos de cooperación enfrentan un problema común, que es articular las acciones de los participantes sin en el proceso destruir su autonomía y su diversidad. Para enfrentar este desafío, los participantes crean lo que llamamos aquí sistemas asociativos complejos, es decir, formas de asociación que comparten ciertas propiedades básicas y se constituyen de tensiones distintivas. La idea central es que si bien se trata de estructuras de relaciones que atraviesan fronteras institucionales, identitarias y territoriales, estos sistemas no son simplemente mezclas de lógicas, de distintas lógicas institucionales o valores sociales o patrones organizativos o culturas, es decir, son mucho más que la suma de sus partes. Son estructuras con propiedades emergentes y características distintivas que al combinarse de diferentes formas crean una serie de tensiones también distintivas. De hecho, podría decirse que cada sistema asociativo concreto es expresión de un equilibrio particular, generalmente inestable, de estas tensiones. En la base de estas tensiones está la contradicción básica entre la autonomía y la interdependencia, que son entre los miembros, que son tendencias contrapuestas. Esta contradicción básica hace que los sistemas sean susceptibles de procesos de colonización o de captura por parte del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil o de las organizaciones del mercado e inclusive de los expertos, que a veces juegan, bueno, no a veces, casi siempre, juegan un papel muy central en estas redes de políticas públicas. El desafío de conjuntar esfuerzos de individuos, grupos e instituciones diferentes entre sí, casi todos mutuamente independientes y cada uno de ellos con sus propios objetivos, no sería tan importante si la cooperación estuviera garantizada por la ley, por un interés común, por una ideología, por una identidad compartida o por algún otro poderoso aglutinante social de los que normalmente mantienen unidas a las agencias gubernamentales, iglesias, ejércitos, empresas o grupos políticos. Pero una peculiaridad de las estructuras de cooperación a las que aquí nos referimos es precisamente que ellas mismas tienen que crear sus propios aglutinantes y que normalmente no buscan crear una organización sólida, duradera, un leviatán que funda a sus participantes en un ente colectivo. Al contrario, las personas y organizaciones que participan en ellas quieren retener su autonomía, su identidad, sus recursos, sus intereses propios. Por lo tanto, el reto distintivo de estas estructuras es conjuntar la acción de sus diversos participantes sin destruir esa diversidad. La interdependencia y la autonomía son así las dos fuerzas básicas que a la vez unifican, que amenazan con desmembrar a los sistemas asociativos. Estos sistemas no pueden sacrificar ninguna de ellas sin perder su diversidad y riqueza característica. Una tercera propiedad que define a los sistemas complejos es su dinamismo, es decir, sus fronteras se expanden y se contraen según se integran o excluyen los participantes, sus metas son cambiantes y su estructura organizativa es relativamente flexible. Además, el sistema se ramifica frecuentemente, dando origen a nuevas experiencias asociativas. En otras palabras, estos sistemas no se construyen de una vez, sino que se reconstruyen permanentemente. De estas propiedades básicas, la autonomía, la interdependencia y el dinamismo, se derivan una serie de características, y algunas de las más importantes son las siguientes. Generalmente estos sistemas o estas experiencias asociativas
son producto de múltiples iniciativas, su composición es significativamente heterogénea y normalmente incluye tanto individuos como organizaciones. La entrada y la salida al sistema son formalmente libres, aunque normalmente la entrada es selectiva y la salida implica costos por los lazos tan fuertes de interdependencia que se generan. Por lo general, la estructura de autoridad interna es flexible y poco jerárquica, es más bien colegiada y, como decía, la membresía tiende a ser elástica y las fronteras organizativas difusas. Bueno, aparte de crear obvios problemas de cohesión y comunicación, esta membresía heterogénea tiene varias consecuencias importantes. Los objetivos y metas del sistema tienden a ser múltiples, inconsistentes y cambiantes. Las interacciones entre los participantes son potencialmente conflictivas. El intercambio interno de recursos es difícil porque los recursos que aportan los participantes son con frecuencia inconmensurables: poder, dinero, conocimiento, capacidad de movilización. Con respecto a la toma de decisiones, los sistemas asociativos muestran una clara preferencia por las decisiones colectivas a las que se llega mediante la negociación o la deliberación. Puesto que las instituciones internas son escasas y débiles, la observancia de las decisiones o acuerdos depende principalmente de la confianza mutua y el prestigio. Por estas razones, los resultados de esta cooperación o de la cooperación en estos casos tienden a ser inciertos y las reglas de interacción también, ¿no? La norma es que no hay normas propiamente dichas. Por ejemplo, si se habla de la estructura de representación, qué voces escuchar no se encuentra preestablecido, bajo qué reglas convocar a formar parte de estas redes. Bueno, una característica distintiva de la composición de los sistemas asociativos a los que aquí me refiero y que creo que interesa, bueno, este público es particularmente sensible a esto, es la presencia de los expertos. A través de la participación de instituciones académicas, de investigadores y analistas que gozan de cierto prestigio como especialistas y de centros de investigación y análisis, los think tanks que han proliferado en México en los últimos años, se participa a través de esto, los expertos participan a través de este tipo de organizaciones. Junto con la pluralidad de actores y posiciones, la inclusión de los expertos constituye uno de los fundamentos de la autoridad de estos órganos, ya que los dota de un sentido de neutralidad e imparcialidad para propiciar acuerdos. Por otra parte, sin embargo, como efecto de la densidad de relaciones y de la movilidad de los actores entre diferentes esferas institucionales, la relación entre intereses, causas y conocimiento es poco clara, por decirlo de alguna manera, y la representación que ostentan los actores es sumamente ambigua. De la tensión básica entre la autonomía y la interdependencia y la estabilización y el dinamismo se derivan muchas otras tensiones y dilemas que tienen impacto en la dimensión social y política de los sistemas, así como en los criterios para evaluar su desempeño. Pues resulta difícil entender y evaluar estos sistemas a partir de los conceptos y los criterios de evaluación de las instituciones políticas propiamente dichas. Paso a referirme a algunos ejemplos de ello. En cuanto a la dimensión social, dos problemas cruciales son la cohesión y la comunicación, y aquí entro a retomar el problema de la confianza. Así, por ejemplo, con respecto a la cohesión, y tal como sucede en cualquier otra experiencia asociativa y particularmente en las organizaciones de carácter voluntario, la confianza entre las personas es uno de los vínculos sociales más básicos y, en contraparte, la desconfianza puede ser uno de los mayores factores de la disolución
o del impedimento de la formación de lazos asociativos. Pero en el caso de los sistemas complejos, la confianza tiene además una influencia decisiva en otros aspectos de su funcionamiento, como la comunicación, la formación de la autoridad, la estructura de representación, la capacidad de consensar acuerdos o el intercambio de recursos. Y por otra parte, hemos observado que en estas organizaciones o en estas redes de organizaciones, la confianza es en realidad resultante de tres tipos de confianza. Una confianza de tipo normativo, basada en la solidaridad, una confianza técnica, basada en el conocimiento experto, y una confianza estratégica basada en el cálculo de costos y beneficios y en el principio de reciprocidad. Estas tres, en realidad, son tres dimensiones de la confianza en el caso de los sistemas complejos. Pueden superponerse, socavarse o potenciarse unas a otras, por lo que los sistemas involucran un equilibrio inestable entre las tres dimensiones de la confianza, entre estas tres dimensiones. En el terreno de la comunicación, los sistemas asociativos enfrentan el desafío de crear un lenguaje común a partir de diferentes orientaciones cognitivas y lógicas organizativas de los participantes, que permite expresar sus coincidencias y diferencias en forma mutuamente inteligible y haga conmensurables los diferentes propósitos o preferencias o necesidades de los distintos participantes. La producción de un lenguaje común enfrenta un riesgo doble. Puede ser insuficiente o excesiva. Si es insuficiente, los participantes simplemente no pueden entenderse unos a otros, pero si es excesiva, el sistema asociativo perderá mucho de su diversidad, de su flexibilidad, y los participantes abandonarán sus propios lenguajes y la estructura de cooperación se solidificará. En cuanto a la dimensión política de estos sistemas y los mecanismos de decisión, la búsqueda de consensos y acuerdos entraña una tensión entre negociar o deliberar. En la vida asociativa, los procesos de toma de decisiones pueden fallar por exceso o por defecto. Las negociaciones y la deliberación son indispensables para producir decisiones legítimas, congruentes con la autonomía de los participantes, pero cada una de ellas implica riesgos serios. La negociación puede obstruir la construcción de un interés genuinamente colectivo, en tanto que propicia la polarización, mientras que la deliberación puede conducir a la incapacidad de tomar decisiones, ¿no? Cuando empezamos a discutir absolutamente todo. En cuanto a la composición e integración de la membresía, los sistemas asociativos suelen enfrentar una tensión entre la congruencia y la apertura. Para alcanzar la autoridad y la influencia deseadas, las asociaciones tienen que ser representativas, pero a diferencia de las instituciones políticas convencionales, cuya representatividad está formalmente definida en las constituciones y las leyes, en los sistemas asociativos tal representatividad no está garantizada de antemano. En la esfera pública, las asociaciones tienen que construirla, tienen que ganarse el derecho a hablar en nombre de una causa o de un interés. Pero la búsqueda de coherencia puede degenerar fácilmente en sectarismo si el grupo de personas es demasiado cerrado. Entonces la organización tendrá poca capacidad para la innovación y su legitimidad externa será muy limitada. Pero la apertura no debe degenerar en vaguedad. Es decir, la mayoría de los participantes deben ser representantes de sectores, organizaciones, intereses u opiniones que son relevantes a la situación. A diferencia de otros tipos de liderazgo, el asociativo no puede basar su legitimidad principalmente en las leyes, en la tradición o en las supuestas cualidades personales extraordinarias del líder. El reto distintivo del liderazgo asociativo es animar, es decir, dar vida al sistema asociativo
instituirlo y mantenerlo. Esta tarea implica riesgos contrapuestos, ya que el liderazgo puede ser demasiado prudente y poco ejecutivo, o al contrario puede ser excesivamente autoritario, impaciente con la diversidad y el disenso. Sintetizando estas diferentes tensiones en diferentes niveles de los sistemas asociativos, se puede afirmar que estos, en especial los más complejos, están constituidos por una serie de tensiones entre la confianza técnica, estratégica y normativa, entre la diversidad de lenguajes y la creación de un lenguaje común, entre la indecisión y la decisión avasallante, entre la anarquía y la autoridad. Observamos iguales problemas en materia de desempeño. Por ejemplo, en los sistemas complejos la estabilidad no es una garantía de su buen desempeño, al contrario, ¿no? Sí, en cambio es importante su capacidad para innovar, mantener su dinamismo y fortalecer la vida asociativa en general. Un dilema común que enfrentan estas organizaciones, estas estructuras, es privilegiar la eficacia o privilegiar la legitimidad, que generalmente no se complementan tan fácilmente. Bueno, a manera de reflexión final, quisiera decir que en México la lógica de los sistemas asociativos sigue ganando terreno. Un ejemplo reciente es la integración del órgano rector del Sistema Nacional Anticorrupción, órgano colegiado que incluye diversos organismos del Estado, como la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, etcétera, así como un comité de participación ciudadana responsable de vigilar las resoluciones que adopten los otros organismos del sistema y cuyos miembros fueron a su vez elegidos por un comité de selección también integrado por miembros de organizaciones de la sociedad civil que operan en el ámbito de la lucha contra la corrupción y por académicos, analistas y especialistas en temas de transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a las instituciones académicas, participan, por ejemplo, el CIDE, la UNAM, el ITESO. Entre los think tanks está el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa, y entre las organizaciones de la sociedad civil, la Red por la Rendición de Cuentas. No obstante, en el mundo el futuro de los sistemas complejos parece incierto. Quizá la mayor amenaza para las aspiraciones y los valores que impulsan la difusión de estos sistemas es la hoy en vía evidente emergencia de un modelo antitético que ignora la participación ciudadana, que descansa en estructuras marcadamente jerárquicas, endogámicas y autoritarias, que privilegia el poder económico y militar, que se declara abiertamente egoísta, que desprecia los derechos humanos, que no cree en el conocimiento científico, que frente a la llamada gobernanza multinivel exalta el estatismo vertical y el chauvinismo. Pero aunque el futuro parezca incierto, no por eso la acción asociativa compleja resulta menos importante. Al contrario, la emergencia de un modelo antitético no solo pone en relieve las características y propiedades distintivas de los sistemas asociativos, sino que también nos permite apreciar mejor sus virtudes normativas. Es cierto que, como se ha destacado en esta exposición, estas formas de asociación enfrentan una serie de tensiones y dilemas intrínsecos. Es cierto también que diversas experiencias han estado marcadas por problemas de simulación, burocratismo, elitismo, clientelismo. Aún así puede decirse que además de facilitar la participación y construir acuerdos entre una diversidad de actores económicos, sociales, políticos, se distingue por procesar conflictos y construir acuerdos entre una diversidad de actores. Gracias a esta capacidad, estos sistemas tienen el potencial de afrontar y aportar soluciones a problemas urgentes
como la inseguridad, la pobreza, la corrupción, la impunidad o el desempleo, que los gobiernos se han mostrado incapaces de resolver por sí solos. Tienen también el potencial como mecanismo de control de los excesos del poder económico y político y como dispositivo para el monitoreo de las políticas acordadas. Por la importancia que dan a su componente técnico, académico, a través de la participación de los expertos, tienen la capacidad para generar información y conocimiento y la consecuente posibilidad de desplegar una acción más reflexiva y propiciar un debate mejor informado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Matilde Luna. Y a continuación vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Carlos Barba Solano. El doctor Carlos Barba es doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 3, designado CROP Fellow 2014-2018, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, codirector de la revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad, y excoordinador y miembro del grupo Pobreza y Políticas Sociales del Claxo. Ha participado como experto y consultor en temas de protección social, invitado por CROP, Eurosocial y la CEPAL. Ha sido profesor invitado y conferencista en instituciones académicas de México y en diversos países de América Latina y Europa. Su línea principal de investigación es una perspectiva comparada sobre política social, sistemas de protección social y regímenes de bienestar en América Latina y México. Ha editado y publicado numerosos libros, capítulos y artículos científicos sobre esta temática. Dejo en el uso de la palabra al doctor Carlos Barba. Gracias. Si me prestas ese, porque si no, no voy a poder ver el PowerPoint. Yo creo que lo voy a parar. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, quiero agradecer primero a Luis Aguilar la invitación para participar en este tercer coloquio de invierno. El reto que se nos planteó es un reto difícil de cumplir, es decir, un poco reflexionar en términos más o menos coyunturales sobre la situación en que nos encontramos. A mí me pidieron que hablara un poco de la desigualdad, y lo que decidí es situar este tema fundamentalmente en el ámbito de América Latina y de nuestro país, pero con referencias globales un poco contextuales. Y justamente para empezar voy a subrayar la contribución que realizó Tomás Piketty para entender cuál es la lógica de la desigualdad que prevalece a escala global en estos momentos. El trabajo de Piketty es un trabajo fundamentalmente empírico, resultado de análisis de información acumulada durante los últimos 3 siglos, comparando 20 países, creando una enorme base de datos, tratando de encontrar cuáles son los mecanismos que generan desigualdad. A partir del tema básico es la distribución del ingreso, a partir de 2 componentes, trabajo y capital. Como seguramente ustedes saben, lo que Piketty encontró es que históricamente, cuando las ganancias de capital tienden a crecer más rápido que el crecimiento de la economía, la desigualdad aumenta, y lo que él dice es que eso es lo que ha estado ocurriendo desde los años 70 a escala global. Bueno, es dificilísimo reproducir aquí todo lo que Piketty dice, pero digamos esta gráfica muestra lo que les estoy señalando. No, creo que no funciona esto. Lo que tenemos es que a partir de los años 70 hubo un incremento muy significativo de los rendimientos de distintas formas de capital, y en cambio la economía creció a tasas cada vez menores. Y el resultado de eso
es que eso pone en tela de juicio una cosa que se consideraba como sabida en términos económicos, y es esta teoría de Kuznets, en el sentido de que conforme se avanzaba en etapas de desarrollo, la tendencia es que la desigualdad se reducía, y que esto es lo que había pasado en sociedades industriales. Lo que Piketty encontró es que si la mirada es más amplia, si el plazo es mucho más largo, lo que se encuentra es que esto fue más una situación excepcional que una tendencia que se mantenga en términos históricos, y que tuvo que ver con shocks externos muy poderosos, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La consecuencia de esto es que, todo el mundo lo sabe a estas alturas, es que la riqueza y el ingreso ha tendido a concentrarse en el decimo más alto de ingreso y en el percentil en particular, y que llega a una conclusión semejante en cierto sentido a la que arribó después de casi al final de la Segunda Guerra Mundial el institucionalismo Polanyi, en el sentido de que el mercado sin ningún tipo de regulación lo que produce es desigualdad, y que hace falta algún tipo de regulación a escala global o a escala estatal para revertir este tipo de situaciones. Lo que él encuentra es que se ha producido una especie de restablecimiento del capitalismo patrimonial, porque el contexto actual se asemeja al del siglo XIX, hay muy bajo crecimiento, y entonces empiezan a tener importancia cosas que parecían haber desaparecido del panorama, como la riqueza heredada, ¿no?, por encima del ingreso derivado del trabajo, y en el caso del trabajo empieza a prevalecer el conocimiento sobre el trabajo de una manera general, y eso produce desigualdades muy amplias. Y la consecuencia social de esto, nos dice Piketty, es una reducción muy importante de la clase media, que había tenido acceso a trabajo, educación, crédito y patrimonio durante la etapa, digamos, del capitalismo industrial. Adelante, por favor. Lo que esto implica en términos de las economías desarrolladas, pues es un reto muy grande para tratar de reconstruir el interés general, y eso, digamos, es más o menos, uno puede imaginar que puede hacerse algo al respecto. Hay una discusión muy grande en Europa sobre qué se puede preservar del estado de bienestar, pero lo que es evidentísimo es que en Europa hay un apoyo muy amplio, un consenso muy grande de que el estado de bienestar es una conquista social y que no es algo que se puede desmantelar fácilmente, y entonces en eso deriva la posibilidad de construir proyectos distintos hacia el futuro. Adelante. Y lo que trato de mostrar es que en América Latina la historia es otra. No es que estemos fuera de este contexto, sino que en realidad venimos de una trayectoria muy diferente, y la mirada tiene que ser distinta. Adelante. No voy a entrar en detalles, pero digamos es muy evidente que la desigualdad es una herencia histórica muy vieja y persistente, y que en ese sentido los avances que se dieron en los años 80 en términos democráticos fueron mucho más en el ámbito de los derechos políticos que en el ámbito de los derechos sociales. Es decir, no se ha logrado minar las desigualdades heredadas desde la colonia, desde la sociedad agraria, durante la etapa de la sociedad industrial, y las nuevas desigualdades que produce la sociedad en la que vivimos. Adelante. No voy a entrar en cada uno de estos temas porque no tengo tiempo, y me voy a concentrar fundamentalmente en la etapa de la sociedad que llamé postindustrial, pero la podríamos llamar de la sociedad de la información. En fin, hay muchas maneras de abordar esto. Y solamente voy a hablar de manera muy contextualizada de cuáles son las herencias de la sociedad industrial, que son un poco el referente previo a lo que ocurre ahora. Adelante, por favor. Sin entrar en mayores detalles sobre lo que implicó el proyecto de industrialización vía sustitución de importaciones, hay cosas que son bastante claras. El proyecto a escala de América Latina, aunque hay varias, América Latina son varias Américas Latinas, pero no tengo tiempo de entrar en ese tema. Lo que ocurrió es que agudizó la desigualdad entre el mundo rural y el urbano, este proyecto. Y por supuesto, esto fue mucho más importante
en grandes economías como la brasileña y la mexicana, menos importante en economías como la de Costa Rica o la de Uruguay, o donde hay más homogeneidad en términos étnicos como en Argentina. Y en realidad esto implicó una forma de concentración del ingreso también, y eso hizo imposible que creciera el mercado interno a la escala que se requería para que el proyecto avanzara. En esta etapa, digamos que hubo una construcción muy importante de instituciones sociales, sectoriales, en salud, en educación, en seguridad social. El tema central de integración social era el trabajo, el empleo formal, pero la manera como se construyó, como se manejó el bienestar en toda esta etapa, que es bastante larga, en realidad redundó en que las viejas herencias de las etapas previas y las nuevas asociadas al modelo de industrialización no permitieron que hubiera una lógica distributiva distinta, y al margen de la política social quedaron campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, trabajadores urbanos informales, y dado que el tema del cuidado hasta muy recientemente se ha ingresado a la agenda pública como un tema que tiene que tratarse, quiere decir que también las mujeres quedaron por fuera de esta lógica. Bueno, es una caricatura, pero creo que puede servir. Adelante, a ver si cambia la visión. Sí. Uno de los grandes logros de ese periodo fue el desarrollo de una clase media urbana, que tuvo niveles distintos en distintos tipos de países, que permitió el acceso a niveles de enseñanza media y superior, empleos estables y una esperanza de movilidad social bastante razonable, fundada en la educación fundamentalmente. Y esto, como sabemos, cambió, se agotó primero en el Cono Sur con la crisis de los años 70 y después en el resto de América Latina después de la crisis de México en 1982. Y luego entramos a una etapa en la que más o menos seguimos instalados, pero que también ha tenido momentos diferentes, que es la modernización liberal y las nuevas desigualdades, donde hay una apuesta, un cambio importante en términos de los pilares del bienestar. Si el bienestar descansa en el Estado, en el mercado, en la familia, en la comunidad, en esta etapa la apuesta fundamental ha sido al mercado. Se apagó, disculpa. Bueno, acá está. Bueno, lo que podemos observar es que el resultado de la crisis fue que algunos factores que habían sido más o menos virtuosos para la ampliación de la clase media dejaron de funcionar. El empleo público, porque primero las empresas estatales se privatizaron. En esta etapa también se dio un proceso importante de desindustrialización, pero quiero subrayar más bien aspectos que tienen que ver con la política social. Y es que hubo un giro importantísimo, mientras en la etapa previa la construcción de instituciones sectoriales y de esquemas de seguridad social fue fundamental. El nuevo centro de la política, de la cuestión social, fue la pobreza. Y empezaron a desarrollarse programas como los fondos de inversión social tipo Pronasol. Se abrió la participación privada en el ámbito de la educación, la salud, los sistemas de pensiones, se descentralizaron los servicios sociales, pero todo esto ocurrió en un contexto de desregulación y flexibilización de los mercados laborales. Este cambio de contexto es algo fundamental, porque si el empleo era el mecanismo de integración fundamental en un contexto donde prevalece el desempleo, el subempleo y la informalidad laboral, es imposible mantener la seguridad social como estuvo concebida en la etapa en que se desarrollaron los sistemas de protección. El desempleo, subempleo, informalidad no solo tiene que ver con el proceso de ajuste y de reestructuración, sino porque hubo cambios fundamentales en el mercado laboral, donde la demanda de trabajo es cada vez más calificada, y además ocurrió que el empleo formal se volvió cada vez más escaso y se precarizó. Bueno, esa etapa más o menos marca lo que, luego de manera un poco caricaturizada, lo que ocurrió con el cambio, digamos,
de una economía industrial a esta liberalización que inició en los años 80. Sin embargo, entre 2003 y 2008 hubo un cambio muy importante a escala regional porque hubo un gran crecimiento económico. Por ejemplo, la OCDE hablaba de resiliencia en América Latina, de emergencia, de economías emergentes porque crecían mientras los demás no lo hacían. Y se empezó a hablar de una especie de década ganada en alusión a la década de los 80, que fue una década perdida. Y aquí encontramos algunos aspectos contextuales que son muy importantes, sobre todo porque ya no funcionan a estas alturas. Y es que el crecimiento estuvo ligado a la exportación de materias primas. Aquí solamente menciono algunos: de soya en el caso de Argentina y Brasil, caña de azúcar, bauxita, estaño en Brasil, cobre y litio en Chile, hidrocarburos en Venezuela, México, Ecuador, etc. Y que todo esto ocurrió en un contexto de estabilidad de precios. Y de acuerdo con CEPAL hubo un crecimiento promedio a una tasa anual de 5.2%, con excepción del caso de México, donde realmente lo que hubo fue bastante estancamiento. El tema es que en cierto sentido este auge implicó un proceso de desindustrialización a escala regional. Y en esta etapa de la década ganada hubo una situación paradójica para las clases medias. Las clases medias recuperaron su situación social porque hubo mejores salarios, sus niveles de consumo crecieron, acceso a la vivienda, salud, crédito, educación superior, pero en un contexto institucional completamente distinto, donde muchos de estos bienes son provistos por el mercado y no tanto por el Estado. Entonces, digamos que hubo una mejoría, pero en un contexto de gran vulnerabilidad por la precariedad laboral, por la inestabilidad laboral, por elevados costos de la educación de sus hijos en instituciones privadas, por la amenaza de perder empleos o por sufrir gastos catastróficos en materia de salud en sistemas que en realidad son absolutamente ineficientes para resolver esto, aunque las personas sigan formando parte de ellos. En este contexto de la década ganada hubo un giro en la política social que es bastante interesante. Digamos que en buena medida estos mismos sectores medios que estaban en una situación de vulnerabilidad empezaron a demandar protección, regulación económica, seguridad social, y eso implicó replantear el tema de la desigualdad como un tema central de la agenda social y no solo el tema de la pobreza. Y bueno, ustedes saben, hubo giros a la izquierda a escala nacional en varios países de América Latina, aunque el significado de estos giros es muy distinto y no tengo tiempo de abordarlos. Hay una diferencia enorme entre lo que ocurrió en Venezuela y lo que ocurre en Chile, que no lo puse, lo que ocurrió en Chile o lo que ocurrió en Brasil o en Uruguay, y a escala local lo que ocurrió en la Ciudad de México. En todo caso, lo que uno puede observar es que este giro se tradujo en una modificación muy importante de la política social. Primero, la implementación de amplios programas de transferencias monetarias condicionadas que permitieron la incorporación al paraguas de la política social de millones de personas que nunca habían formado parte de la protección del Estado. Y ese no es un asunto menor. Ahorita voy a entrar a mencionar qué significa cada uno de los programas. Empezaron a aparecer esquemas de aseguramiento solidario en el campo de las pensiones. Las dos cosas, en el fondo, lo que implican es la constitución gradualmente de un pilar no contributivo en el que la protección no depende del empleo. Sin embargo, eso no quiere decir que dependa de la ciudadanía, y ese es uno de los grandes problemas. Y hubo también reformas muy interesantes de cuño universalista en los sistemas de salud. No sé cómo voy de tiempo, pero todavía me avisan cuando. Sí. El gran problema, uno de los grandes problemas, es que estas nuevas políticas en realidad estuvieron basadas en una muy reducida capacidad fiscal, y que estas políticas están ahora en la encrucijada porque ahora estamos en una situación de bajo crecimiento económico.
En el caso de las transferencias monetarias, lo que podemos observar es que lo que se buscaba era evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza a bajos costos e impulsar que los hijos de familias pobres utilizaran servicios públicos de educación, salud, porque había esta idea de que a nivel micro la pobreza tenía que ver con malas decisiones familiares, aunque no digamos algo que se puede discutir es si estos programas reflejan la situación macro que genera la pobreza. Digamos que los programas han sido muy evaluados y en función de los objetivos que se plantean han sido evaluados favorablemente. Sin embargo, es muy evidente que los programas no ofrecen eso que se mencionaba por la mañana, los mismos derechos, la misma calidad, los mismos paquetes en términos de salud y educación para todos. Entonces son programas que lo que hacen es reforzar la desigualdad, aunque reduzcan en cierta medida la pobreza. Bueno, ¿cuáles son? Ya los había mencionado. Inclusión masiva de antiguos excluidos a la política social sin ofrecer derechos sociales. Veamos, más o menos 127 millones de personas cubiertas por estos programas en América Latina en 2013. Los más grandes: Bolsa Familia, Oportunidades, Familias en Acción, Bono Desarrollo Humano en Ecuador, tenían una cobertura muy amplia. El que sean de baja calidad, etcétera, no significa que no impliquen algún tipo de, que sean insignificantes. Nada más por mencionar datos de Coneval, si vemos en 2014 la pobreza sin transferencias, no solo de oportunidades, sino de muchos otros programas que existen de transferencias, en lugar de haber alcanzado un porcentaje del 46.2%, habría llegado a 48%. La pobreza extrema, en lugar de 9.5, habría subido a 11.8%, y el acceso a la seguridad social, a la carencia de acceso a la seguridad social sería mayor, y en términos absolutos, pues por supuesto también se puede observar esto. Luego vemos los programas universalistas que sí garantizan derechos sociales, y hubo algunos ejemplos interesantes en América Latina. Brasil es un ejemplo muy importante, y además es muy importante por la situación que atraviesa Brasil ahora, que pone totalmente en riesgo lo que se construyó a escala constitucional, institucional, en términos de derechos exigibles, que se convirtió en una forma de propiedad ciudadana. Y bueno, Brasil desarrolló un programa que se llama Beneficios de Prestaciones Continuas para personas adultos mayores y personas con discapacidad que no tenían garantizados estos derechos, y garantizando, muy bien, unos 5 minutos, muy bien, garantizando niveles de salarios mínimos que en Brasil sí son remuneradores, no como en México. Entonces este fue un programa importantísimo. Este programa costó, aunque tenía una cobertura mucho menor, lo mismo que Bolsa Familia, que tenía una cobertura enorme. Y luego hubo reformas a sistemas de salud en Brasil, la creación del Sistema Único de Salud, proceso que inició con la Constitución que se llamó como la Constitución Ciudadana en 1988, y que terminó de constituirse décadas después, garantizando derechos para las personas, pero con severos problemas, porque la tradición brasileña fue una tradición en la que los sistemas de salud se construyeron en términos privados, y sigue habiendo un problema enorme de falta de recursos públicos para hacer que el programa funcione. En Chile el mecanismo fue muy distinto. Después de una intensa privatización se creó un programa que se llama AUGE, Acceso Universal con Garantías Explícitas de Salud, que optó por una especie de universalismo atenuado, garantizando temas que, por ejemplo, no están garantizados en nuestro país en términos de acceso, oportunidad, protección, calidad, y bueno, sobre esto. El Seguro Popular de México es muy distinto, también tiene una pretensión universalista para quienes no participan en el sector formal de la economía, pero ofrece un paquete básico de salud, pero no garantiza ninguna de las cosas que se supone que el universalismo garantiza. No son los mismos derechos para todos, no es el mismo paquete de salud para todos, y la calidad de los servicios es bastante baja. No implicó realmente la creación de una institución nueva, con nuevos profesionales al servicio de la salud, con nueva institucionalidad, etc. Y bueno, el resultado de la década ganada fue
en países como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay fue una reducción drástica de la pobreza y la indigencia, mientras en México no ocurrió eso. En México lo que ha prevalecido es una estabilidad de la pobreza. Miren, en el 92 teníamos exactamente un número casi idéntico al número de pobres que tenemos en 2014, de acuerdo con datos de Coneval. Y la desigualdad, bueno, ya se sabe que México es un país donde el PIB crece a menos del 1%, PIB per cápita a menos del 1% anual desde hace 2 décadas, pero tenemos algunos de los millonarios más notables. Y bueno, si ustedes entran a Coneval van a ver los rezagos que tenemos, que todavía son muchísimos y que están en nuestra agenda. Y ya para terminar, si estamos iniciando una nueva década perdida para América Latina, ¿cuáles son los dilemas? Primero, ha entrado en crisis el motor de crecimiento que tuvimos, y los países que crecieron han entrado en procesos muy acelerados de reducción del PIB, ¿no? Y en México la pobreza ha crecido incluso de 2010 a 2014, lo cual quiere decir que es un nuevo contexto. Rápidamente, el nuevo contexto es un contexto de conservadurismo regional, que en el caso de Brasil, por ejemplo, pone en riesgo la continuidad democrática. No sabemos exactamente qué va a pasar. Y en el caso argentino, vemos un poco que Argentina y Brasil están tomando como modelo de política social la política social que ha adoptado México, desmontando algunos de los derechos que se habían logrado. Y esto pues obviamente pone en tela de juicio el futuro de los derechos sociales y de la construcción de ciudadanía social a escala regional. En México, bueno, pues es hasta ocioso que les platique a ustedes la situación en la que nos encontramos ahora, que pone en duda el futuro del país con el esquema que teníamos, ¿no? ¿Y cómo podríamos interpretar la década ganada? Digamos, una cosa sería decir que fue un cierto espejismo económico, porque se basó en una reespecialización en la exportación de bienes primarios, pero sin que hubiera un mecanismo que se fuera autosustentable al futuro. Hay un problema a escala regional de construir un modelo de integración a la economía global que pueda ser exitoso a largo plazo. Sin embargo, una ganancia es que empezó a construirse algo que los europeos construyeron a lo largo de décadas, que es una idea de una visión social sobre la región. Y eso es lo que está ahora en riesgo en contextos donde la debilidad gubernamental, baja participación política, colectiva, democrática, escasa discusión de propuestas alternativas podría implicar dar marcha atrás a los derechos sociales, y no se discute ampliamente y de manera colectiva qué tipo de articulación entre lo económico y lo social deberíamos de tener. Entonces estamos en una encrucijada donde no hemos resuelto los problemas que hemos heredado en distintas etapas previas, y no podemos resolver los problemas emergentes. Y obviamente la única solución es entender que las políticas son resultado de la política, y que eso tiene que ver con la acción colectiva democrática en un contexto que no puede ser solamente local, sino global. Bueno, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, doctor Carlos. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Alejandro Canales Cerón. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, profesor investigador del CUSEA, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, miembro de la Academia Nacional de las Ciencias, profesor profesor invitado en la Universidad de Chile. Su último libro habla sobre una teoría de la migración, Epousi-Move, y sobre todo ha trabajado en temas relacionados con la migración internacional. Lo dejamos en el uso de la palabra. No, es lo mismo que tú. Permiso. Bueno, lo que voy a hablar es, retomando el desafío, y bueno, primero agradecerle al doctor
Luis, por la invitación. Es retomar justamente la idea de repensar lo que está pasando en el contexto de la coyuntura actual de los latinos en Estados Unidos. Y la idea es repensar el futuro más allá de Trump. El más allá tiene dos sentidos. Más allá de la persona, es decir, no importa tanto quién es Trump, pero también más allá en términos temporales, de los tiempos de que pone el día Trump. ¿No funciona? Ahí va. La cita esa es importante porque es el último discurso público de Obama como presidente. Él lo dice claramente cuando señala que hay 3 puntos fundamentales que quedan pendientes. El segundo, él dice, y parte con esa frase: el racismo sigue siendo una fuerza poderosa que divide nuestra sociedad. Esto es importante porque con la ascensión de Obama a la presidencia se habló incluso de una sociedad post-racial, lo cual evidentemente quedó demostrado que no era real. Pero es importante además que alguien como él lo plantee en su salida, en el momento concreto en que estaba por asumir Donald Trump. La cuestión es cómo entender la irrupción de alguien como Trump. ¿Quién es Trump? O sea, ¿quién representa? No la persona, sino eso. Es la representación del fin de una era. Es lo último que va quedando del racismo blanco en Estados Unidos, o es el inicio de una nueva. Es una recomposición, reconfiguración de ese racismo hacia el futuro. Ya en la lógica que plantea Obama de esta fuerza poderosa, digamos, valga la metáfora o la analogía, el ADN se está mutando, pero sigue siendo racista, el ADN norteamericano. ¿Qué es lo que está ahí detrás? Para responder, bueno, hay que salirse de la coyuntura. Estas son las viejas lecciones de política. Hay que salirse de las circunstancias, no analizar las circunstancias en una perspectiva estructural, salirse de la táctica y pensar la estrategia. ¿Qué es lo que cuáles son los fenómenos estructurales que están detrás y que marcan la viabilidad y la legitimidad también de las distintas posiciones circunstanciales en cada momento? Y en este caso, en mi caso particular, parto de la situación en cuanto al cambio estructural, en términos demográficos. ¿Cuáles son las condiciones que tiene este debate de qué pasa con Trump y su posición y la estrategia de la supremacía blanca en el actual contexto de cambio demográfico que ya vive Estados Unidos? Vamos a ver. En el caso de Trump, el racismo, la xenofobia, el odio a México, los mexicanos y a los latinos en general, es más allá del discurso clásico, o sea, agarra todo el discurso clásico del racismo, de la superioridad blanca, etc., pero pone el acento en algo particular. Y no es menor, los latinos y el crecimiento demográfico de los latinos, ¿no?, como una amenaza a los privilegios y al dominio de los blancos. El temor a los latinos es el miedo a convertirse en una minoría demográfica. No es que no existan los otros temores, el temor a la diferencia, a la desigualdad también existe, pero también aparece como un elemento importante. El miedo a que USA, Estados Unidos, ya no sea más un país de blancos y para blancos, ¿no? El problema para ellos es que esto ya empezó. No es algo que viene, ya está, ¿no? Y bueno, quien mejor ejemplifica esto es, si quieres ponerlo por favor, es Jared Taylor, un extracto de So we want in a white-only country, not necessarily white-only, but a country that is clearly based on a European model in which whites will basically remain the overwhelming majority in perpetuity. You are promoting a process that will reduce my people to a minority. You want more powerful Latinos. That comes at the expense of my people's power. Let's talk about 50 years from now. In 2044, Yes. white, non-Hispanics will become a minority. Yes. Is that what you're afraid of? Mr. Reyes, it's fantastic for you, for my people to lose power and become a minority. That's fantastic for you. How does it feel for Because me? it is our country. Our country. It is our country. Don't you think we both have the same rights in this country? I think that despite this nonsense in the Declaration about anybody being anything, Excuse me, white you people don't think we are all created equal? no, what you want to do is change this country into an entire nation in which white people become refugees in their own lands if your vision comes You through. don't want to live at... Bueno, es evidente que junto al discurso, porque esta entrevista habla también de la supremacía del blanco sobre las otras razas, pero lo que causa justamente el miedo a eso de convertirse en minoría, refugiados,
¿no? Que los latinos ganen poder por sobre los blancos. O sea, y sobre todo en esta dinámica demográfica. El problema es que ya no es solo el otro, que exista un otro, no es un problema de la diversidad, sino que esos otros son muchos, y son mucho más que nosotros. Ese es el miedo que están teniendo. Es el riesgo a perder, al riesgo de que se pierda la hegemonía de los blancos, de la población blanca. Es lo que él lo dice. Yo quiero un país a la europea, de blancos. El problema es que ya la